Que la gracia y la paz de nuestro Dios y su Hijo Jesucristo sea con todos nosotros. En esta ocasión trataremos el tema despojados del viejo hombre y vistámonos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 22. Debemos admitir que la persona sin Dios está sometida al príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2. En Hechos capítulo 26, versículo 18, dice que este es el diablo, que andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ignorando la vida de Dios, por la dureza de su corazón. Efesios 4, versículos 17 y 18. Se debe hacer morir lo terrenal. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Las concupiscencias humanas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, que sigue la corriente de este mundo. Efesios, capítulo 2, versículo 2 y 3, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. El pecado se introdujo por un hombre y sus consecuencias, la muerte. Romanos 5, versículo 12. Y porque todos pecamos, morimos. Por la transgresión de Adán, reinó la muerte, y vino la condenación a todas las personas, por ser constituidos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 19. Nuestro Señor dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Por no darle gloria a Dios, ni darle las gracias, son necios, creyéndose inteligentes. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Por eso Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Romanos capítulo 1, versículo 21 hasta el 26. El hombre natural, que no percibe las cosas del Espíritu, porque le parecen locura, raras, no las entiende. Y puede ser hasta un religioso. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 24. Peca contra su propio cuerpo cuando comete fornicación. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. No se basta con su cónyuge, no teniendo honor ni santidad. Los gobiernan sus pasiones pecaminosas. Por no conocer a Dios, viven en inmundicia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4 y 5. El hombre de pecado internamente desea hacer lo bueno, pero hay una ley en su cuerpo que se opone a someterse a la ley de Dios. No es dueño de sí mismo y lo vence el pecado. Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23. Muestra la ley de Dios grabada en su corazón, cuando por naturaleza hace lo que es bueno, y su conciencia testifica cuando es vencido por el mal, acusándole, y se defiende justificándose por su razonamiento.
Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Sirviendo a dioses creados de su imaginación, aunque lo nieguen, desconociendo al único Dios verdadero, viviendo bajo los pobres preceptos y débiles rudimentos del mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 8 y 9. Doctrinas y reglas elaboradas por la mentalidad humana, que tienen cierta reputación de sabiduría, les da alguna tranquilidad superficial, pero no tienen efecto en contrarrestar los apetitos de la carne, la insensibilidad en prácticas lascivas, y cometen con avidez la impureza. Efesios capítulo 4, versículo 19. Ultrajan a los que no corren con ellos en el mismo desenfreno disoluto. Se extrañan del cambio operado en los que se someten a la voluntad de Dios, terminando con el pecado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Como hijos obedientes, que no se conforman a los deseos que tenían en su ignorancia, los que hemos sido justificados por la obediencia de un hombre, Jesús, el Hijo de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Por quien somos constituidos justos, y Él reina para vida en los que hemos recibido la gracia de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 17. Nuestra manera de vivir es santa. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14. Porque el que nos llamó es santo, y lo invocamos como nuestro Padre, conduciéndonos con temor y reverencia, agradecidos de que nos rescatara con la sangre preciosa, inocente, sin culpa de Jesucristo, que dio su vida por la nuestra, nos libró de la vida vana que teníamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 hasta el 19. Purificó nuestra alma cuando obedecimos a la verdad del Evangelio mediante el Espíritu, para que tengamos amor entre hermanos. Nos dio vida por la simiente, el Verbo de Dios, su palabra incorruptible y eterna, que permanece en nosotros dándonos vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vestidos del nuevo hombre, Cristo Jesús, creado según Dios, Efesios capítulo 4, versículo 24, renovando nuestra mente por el Espíritu, enseñados por Cristo, comprobamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Al no conformarnos a la vida del mundo, sino presentando nuestros miembros del cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que ha ejercido su misericordia en nuestra vida. Romanos capítulo 6, versículo 11. Considerando que Dios nos ha dado nueva vida como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6, versículo 13. Somos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 11. Humildes entre todos, siendo unidos, tomando en cuenta la opinión de cada uno. Romanos capítulo 12, versículo 16. Procurando la paz con todos.
no dejándose vencer por el mal, sino más bien venciendo con el bien. Romanos capítulo 12, versículo 21. Vestidos como escogidos de Dios, amando, misericordiosos, perdonando como se nos perdonó. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Desechando las obras de las tinieblas, adquiriendo la imagen del que nos creó, según crecemos en el conocimiento de Él. La paz de Dios gobierna en su pueblo, el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y con gratitud cantamos desde el corazón a nuestro Señor, haciendo todo en su nombre, según su palabra, orando con perseverancia los unos por los otros. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. Vestidos en Cristo, evitamos todo lo que nos provoque los deseos carnales. Romanos capítulo 13, versículo 14. No presentamos nuestros miembros corporales a la iniquidad, porque Cristo, nuestro Rey, nos manda servir a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 13. Ya no vivimos para sí. El amor de Cristo nos constriñe al hacernos nuevas criaturas, por haber muerto por nosotros y fue resucitado. Nos ha comisionado sus embajadores, portadores de su mensaje de amor y salvación, que Dios está reconciliando consigo mismo al mundo por Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 hasta el 20. Nos sometemos con agrado a la disciplina de nuestro Señor, porque sabemos que nos ama, que es para nuestro bien, para participar de su santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 5 y 10. Para ver a nuestro Dios, y Él no vea en nosotros cosa inmunda y nos rechace. Deuteronomio capítulo 23, versículo 14. Él ha prometido ser nuestro Dios, nuestro Padre. Así que nos limpiamos de carne y alma, perfeccionándonos en el temor de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7 y versículo 1. También puede leer Segunda de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Es Primera de Tesalonicenses. Esta tarea es del día a día. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Y porque tenemos la esperanza de ser semejantes a Jesús, glorificado después de su resurrección, nos purificamos a sí mismos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 y 2. Glorificamos a Dios en obediencia, dándole frutos de justicia por medio de Jesucristo. Adquirimos la imagen del Hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 29, para lo que nos llamó y justificó a seguir sus pasos, buscando la aprobación de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20. Ya Cristo ha destruido el poder del diablo que ejercía sobre nosotros. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Hemos nacido de Dios. Su simiente nos da vida en el Espíritu. No tenemos excusa para pecar. Juan capítulo 15, versículo 22. Tenemos vida con paz por ocuparnos
y pensar en lo espiritual, sujetándonos a la ley del Espíritu de Cristo, haciendo morir los designios de la carne que nos separaban de Dios. Sabemos lo que Dios nos ha concedido por su presencia en nuestro ser. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Por lo que nos anhela celosamente. Santiago capítulo 4, versículo 5. Y no acepta que nos envolvamos en las cosas del mundo, si somos de doble ánimo, contaminando nuestro corazón. Santiago capítulo 4, versículo 8. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo como pacto. Se ha comprometido en sostenernos y guardarnos. Nos abrió los ojos del entendimiento y libertó de las tinieblas. Isaías 42, versículos 6 y 7. En Colosenses capítulo 1, del versículo 12 hasta el 14, haciéndonos aptos para participar de la herencia celestial. Nuestro viejo hombre ha sido destruido, crucificándolo con Cristo por la fe, para no servir más al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Hemos muerto con Cristo para vivir con Él en la eternidad. Romanos capítulo 6, versículo 8 y 9. Nos ha dado de su gloria, uniéndonos a su Padre y haciéndonos partícipes de su gloria eterna. Juan capítulo 17, del versículo 22 hasta el 24. Cambiamos nuestra naturaleza animal por Adán, terrenal, 1 Corintios 15, versículo 45 hasta el 47, por la de nuestro Señor, celestial, espiritual, que nos ha dado su imagen para heredar el reino de Dios, cuando Cristo venga, para llevarnos con Él, vestidos de inmortalidad e incorrupción. 1 Corintios capítulo 15, versículo 48 hasta el 50. Que Dios les bendiga. Gracias.